Muy buenos días, amigos. Francisco Antonio Méndez y el programa Economía y Mercado les saludan este martes 24 de marzo del 2026 con 23 grados Celsius aquí en La Julia, Distrito Nacional. Bien, y tenemos para compartir con ustedes una gran cantidad, una afluencia importante de informaciones variadas de diversa índole, pero por supuesto todas entre el fundamento, el núcleo central, ancladas en lo que está sucediendo en el Medio Oriente, por supuesto, la guerra en el Golfo Pérsico, el Estrecho de Hormuz, Estados Unidos, Israel, Irán, declaraciones de un lado, declaraciones de otro, bombas que van, bombas que vienen, misiles que surcan los aires y aterrizan, y las defensas que se agotan, los interceptores, los misiles balísticos de intercepción se agotan, las municiones de ataque también se agotan, no hay una disponibilidad ilimitada. Y esos son temas que los estrategas de guerra, en los juegos de guerra, calculan y pronostican y proyectan, porque no es lo mismo una guerra planificada para terminar en el corto plazo, par de semanas, que una guerra de desgaste que se empantane, tipo la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, digamos, o que se extiende en el tiempo, y en lugar de ser 1, 2, 3 semanas, pues coja meses. Entonces ya la dotación de recursos ya no es, como decía un estratega importante de esos de guerra, no sé si Clawis, no sé, la verdad yo no soy muy de eso, pero que decía que las guerras no las ganan los ejércitos, o sea, son las naciones, el poder de las naciones, la capacidad militar, la capacidad industrial, la producción, la presión que tenga lo interno de su sociedad, la capacidad de resiliencia, como se dice ahora, de aguante, de soporte. Miren ahí el ejemplo simple de Rusia y Ucrania. Ucrania tiene una lucha por su supervivencia, por su soberanía, por no ser un vasallo, porque no la tengan pisoteada. Un país superior en poderío y todo, no ha podido con Ucrania en 4 años. 4 años de guerra. Ahora el 22 de febrero cumple 4 años. Digo, cumplió. No es lo mismo. Y obviamente la dotación de recursos, lo que se tiene que disponer, los riesgos, las incertidumbres que puedan ir sucediendo. No es lo mismo, ni es igual. Y aquí es donde yo creo que ha habido el error de cálculo, de bulto. Nos fue bien en Venezuela, pues nos irá bien en Irán. Graso error. Desde un principio, yo lo he dicho en ocasiones, ya yo llevo 20 y pico de días hablando de eso, ¿no es verdad? Son 24 días, 25 para hoy diríamos. Sí, yo vengo diciéndolo todos los días, es una guerra asimétrica. Asimétrica significa que es David contra Goliat. Goliat en este caso es Estados Unidos, Israel, y David, sin ser, ¿verdad?, judío, este es Irán. Un pequeño contra un gigante, un enorme, poderoso. Era una guerra asimétrica. Así era Rusia contra Ucrania, que hasta los organismos de inteligencia occidental entendían que una semana, par de semanas máximo, se ocupaba Moscú, Ucrania, como hizo con Hungría en el año 68, metió la Unión Soviética los tanques y acabó. Craso error. Miren dónde están empantanados. Y le ha costado más de 1.300.000 efectivos. Y una economía en el suelo. Se salvó ahora porque Trump le ha tirado la mano con este lío que ha armado, que el precio de los petróleos subió. Vamos a ver todas esas declaraciones. Desde ayer lo estuvimos analizando porque justamente minutos antes de empezar el programa, Trump hizo su tweet anunciando que estaban negociando, que daba 5 días,
¿Negociando con quién? Igual que los otros días que dijo que un presidente le había dicho que yo hubiera querido hacer lo que tú hiciste. ¿Cuál de los presidentes? Ninguno de los 4 presidentes que están vivos le hubiera dicho eso, ni le dijo eso y lo negaron. Sería que él mismo se inventó eso. Está como Maduro, que decía, me habló un pajarito. Entonces se dio esas declaraciones y los mercados se derrumbaron, se desmoronaron. Pero eso es como los criptomonedas, que no están soportadas por ningún activo, ninguna razón, ninguna base fundamental. No es una planta, no es un terreno, no es nada, es en una creencia de algo, de que eso va a estar ahí, va a tener demanda. Ahí anda en el suelo caído. Pero bien, igual que esto, ¿es verdad lo que tú estás diciendo? ¿Se va a negociar? ¿Se va a parar? Los iraníes están dispuestos, lo están negando. Bueno, entonces todo eso volverá, los mercados hoy empezarán a repuntar de nuevo, aunque lo que pasó los otros días fue la amenaza que él hizo el sábado de que iba a atacar las facilidades energéticas de Irán. Eso era una escalada mayor. Y la respuesta de Irán fue destrucción total de toda la infraestructura del Golfo Pérsico, energética, y ya eso sí sería la hecatombe para la economía mundial, y un petróleo a 200, y sabrá Dios cuando se destruye un 20% de la producción energética de donde están las mayores reservas de petróleo del mundo. Entonces, obviamente, todo eso tenía que tener un impacto en los mercados, y lo tuvo. Ahorita vamos a ver, y ya de nuevo hoy, cómo se empiezan las dudas, las declaraciones de Irán, se me cruza Ucrania cada rato, de Irán, pero eso es lo que tenemos. Curiosísimo, como yo decía ayer, minutos antes de que abriera la bolsa de valores, el New York Mercantile Exchange y el New York Stock Exchange, la de acciones y de mercadería, entonces Trump sale con eso porque las bolsas ya de Asia habían caído hasta 5 y 6%. El Nikkei, el Kospi, todos habían caído en Corea, en Japón, y obviamente eso era lo que iba a pasar ayer. Ayer iba a ser un lunes negro, y minutos antes de que abriera, sale Trump diciendo que tienen unas negociaciones, que le da por 5 días, toda esta semana la pasaremos tranquilos, hasta que vuelvan y si no se soporta por bases sólidas, fundamentos reales de la realidad, eso volverá a como estaba. Pero hay otras informaciones importantes. En Estados Unidos está el lío en el Congreso de que no se financia el Departamento del Homeland Security por el asunto de todas esas cosas que quitaron a la Kristi Noem, que estuvo por aquí. El presidente fue hasta reunirse con ella por Punta Cana. Son las cosas más grandes de este mundo. En lugar de esta funcionaria de segunda categoría ir a visitar al presidente, el presidente va y la visita a ella. Yo no entiendo. Pero así las cosas. No se está pagando a los de los TSA, que son los de transporte, los supervisores de los aeropuertos, de los radares y de las cosas de lo que operan ahí. Y hay una escasez, hay gente que está trabajando sin que le paguen, no está yendo a trabajar porque no tienen fondos. Y ocurrió un accidente en La Guardia, en el aeropuerto de La Guardia ayer. Justamente a mí se me pasó de mencionarlo, fue en el día de ayer, antes de nosotros empezar el programa, ya yo tenía la información, lo había visto en vivo, entre de Air Canada, un avión y un camión de bomberos que se cruzaron en el taxiway, las pistas del aeropuerto, y colisionaron. Los pilotos, copilotos fallecieron, etcétera. Y otro avión que a mí me extraña, que un avión militar cargado de militares, 100 y pico parece de muertos, en Colombia, pues se haya accidentado y más de 100 muertos. Cuando es militar uno pudiera pensar, y más con los problemas que está viendo allá, que puede haber sido algún ataque, algún dron, algún misil, alguna cosa, quién sabe. Uno no puede elucubrar, pero uno no le parece extrañísimo, ¿no? ¿Verdad eso? Bueno, entonces eso por ese lado. Hay otras informaciones que las vamos a ir conociendo en el transcurso del programa, pero ustedes saben que el presidente anunció sus medidas el domingo. No anunció nada, él dijo que íbamos a tener que
íbamos a tener tensiones, que el teletrabajo, que las empresas, que vamos a tener que sacrificarnos, etcétera, etcétera. Los partidos políticos le han respondido. Leonel Fernández inmediatamente dijo ya no se puede seguir presionando más el bolsillo de los pobres. Viajó a París, algo allá que tiene que hacer por allá. Entonces, economistas, ayer conocíamos opiniones de 4 economistas, 5 economistas, 2 que estaban bien contentos con lo que se había anunciado, o más o menos, y otros que criticaban que no era suficiente, que había que hacer tales y cuales cosas. Le hemos dado amplitud y campo a todas las opiniones, la del presidente, la de la oposición, la de los economistas, que no se supone que están ni para un lado ni para el otro, con sus opiniones variadas. Es lo importante y que nosotros estemos edificados. Y el más, la nuestra, obviamente, por supuesto, porque aquí no hacemos esto de leer periódicos ni nada, noticias, no, analizamos. Las usamos para análisis. Entonces, por ejemplo, el CONEP apoya las decisiones del gobierno ante la crisis. Las decisiones fueron las que anunció previamente Magín cuando estaba en el Consejo de Gobierno, de los 3 pilares: no parar la inversión, mantener la estabilidad e ir en apoyo de los más necesitados. Y ya yo de entrada le decía, y como el anillo para cuándo, era una canción que había, de ¿quién era? Shakira era. No, Jennifer López, cuando estaba con Alex. Y la clase media para cuándo, es que le quiero decir. ¿Verdad? Como la misma canción. El anillo para cuándo y la clase media para cuándo, porque todo es cajeta y cajeta. Nada más que lo más vulnerable. Sí, lo más vulnerable. Entonces, la República Dominicana atraviesa un contexto complejo, por supuesto, y el CONEP consideró que las decisiones para contrarrestar la crisis son oportunas. Lo estuvimos pidiendo, el CONEP, nosotros, que debía hablar el gobierno, y qué bueno que hablara y dijera, y que las mismas apuntan a preservar la estabilidad macroeconómica, que es fundamental. Ese es uno de nuestros mayores activos, no es fruto de esta administración, ni de la pasada, ni de la anterior, sino es una política que se ha venido manteniendo y hay que mantenerla, y es correcto. Proteger los sectores más sensibles y asegurar la continuidad de la inversión. Son los 3 pilares que le decía que había planteado Magín. Dice el CONEP que el sector privado opera en un entorno de mucha incertidumbre, mayor, por supuesto, indiscutiblemente todos estamos en esa incertidumbre, y que por supuesto la situación exige prudencia, capacidad de adaptación y decisiones oportunas. Cuando un empresario habla de prudencia, lo que está diciendo es que en una situación como esta, te lo voy a poner de otra manera, usted un sábado que amanece lloviendo con ventisca y el aguacero y la cosa, usted no se pone unos pantalones cortos y dice vamos para la playa y vamos a pasar por el licor a comprar cervezas ni unas neveritas con hielo. Usted no hace eso, ¿verdad que no? Pero si amanece el sábado azulito, el solazo y todo, vámonos para la playa. Prudencia es eso. Un empresario en una situación complicada como esta no se embarca en decisiones que impliquen que el mar esté calmo, no que esté picado, ¿verdad? Que las cosas estén claras, que el horizonte sea previsible, pues no vamos a salir a inventar. Eso es lo que está diciendo el CONEP. Y eso también lo tiene que asumir el propio gobierno, porque eso es para las empresas, para las familias, para la situación doméstica y, por supuesto, para el gobierno. Desde el sector privado se continúa priorizando la eficiencia operativa y la continuidad de las operaciones. Entonces recomiendan una gestión prudente y coordinada entre los sectores público y privado. Cuando hablan de prudencia, eso es lo que le están diciendo al gobierno. Y la Asociación Nacional de Industriales de Herrera dice que las medidas son positivas también, pero que deben complementarse, añaden los de Herrera, con una revisión del gasto, más eficiencia en el gasto y acciones de ahorro. Hay cosas que el gobierno, yo desde que llegó Magín, que le dije, le inventaron una tarjeta joven, que eran de que para los estudiantes, pero metieron ahí la madre soltera, los discapacitados. Digo, es que esas son las cosas. Es FONI 1 recogida
con las cosas que el gobierno a veces quiere hacer de buenas intenciones, está empedrado el camino del infierno. Digamos que no sea clientelismo, que no sea por populismo, que sea por buena intención, de la más pura y desinteresada intención solidaria del Estado, de ir a ayudar. Usted necesita saber que si tiene 10, usted no puede regalar 15. Si tiene 10, usted tiene que partirlo y repartirlo para que dé para todos, aunque sea un poquito, pero no puede repartir 15, porque entonces el problema es mayor. Entonces dice ahorro, acciones de ahorro, revisión del gasto público, donde se pueda reducir, identificar algunas obras que puedan detenerse. Sostuvo que el apoyo debe centrarse en el gasoil. Ayer hablaba de la gasolina y el gasoil. El gasoil, yo les decía, ¿verdad? Rápido así, que cuando la gente le impacta la gasolina, porque obviamente los carros, el desplazarse, esto, allí y acá, pero que el lubricante de la economía, yo creo que usé la palabra lubricante, no como el aceite lubricante, sí, pero sí en el concepto, es el diésel, el gasoil, es que mueve las calderas, los camiones que traen y llevan, el búnker que mueve los barcos, el bunkering. O sea, obviamente, para el desplazarse, la gasolina es fundamental. Entonces, el gasoil tiene un impacto importantísimo en la producción, tanto para llevar los insumos productivos como para transportar una vez los productos terminados. Y eso encarece la cadena de suministro, el costo. Los fertilizantes, esa fue buena medida del gobierno. Cuando sea posible, incrementar esquemas de teletrabajo de manera parcial. Eso lo planteó el presidente, ya lo hicimos cuando el COVID. Lo que pasa es que hay empresas, las industrias no pueden, no todas, la parte administrativa de ciertas industrias sí pueden hacerlo. El que tiene el operador no puede, pero obviamente la Copardón, la Confederación de Patronal, dijo que es un paso importante mitigar el impacto económico en un contexto internacional complejo, que el sector empleador ya ha avanzado de manera voluntaria en el esquema de teletrabajo, pero siempre alineado con la productividad y con la característica típica de cada sector. Un sector puede hacerlo, perfecto, otro sector no se le puede obligar. Que fue uno de los errores cuando la pandemia, ustedes se recuerdan, por ejemplo, cerraron las ferreterías, ustedes recuerdan este caso, cerraron las ferreterías porque hay medidas bien intencionadas, pero como les decía ahorita, de buenas intenciones, está empedrado el camino del infierno, es una frase famosísima. Cerraron las pequeñas ferreterías en los barrios, en las calles, en las avenidas, pero las de las grandes plazas que estaban abiertas, esas sí podían operar. Explíqueme. Igual que la medida aquella de las bombas de estaciones de gasolina, cuando el COVID, estoy recordándome del COVID, de las cosas que criticaba entonces, porque son irracionales, son estupideces. Déjenme llamarlo como son, estupideces. Usted llegaba a una bomba de gasolina a las 6 de la tarde, estaba cerrada, pero ¿qué contagio puede haber entre el bombero que le va a echar gasolina a usted y usted que está en su vehículo y lo que le van a echar gasolina en el vehículo? Yo casi me quedo viniendo del Cibao, casi a las 5, casi a las 6 llegué, fue poniendo el espérese, compadre, no me cierre esa cosa. Una estupidez. Porque el bombero, hay otros, en Estados Unidos uno mismo es que echa su gasolina. ¿Dónde está el contagio que podía haber habido? Entonces, obviamente, alineado con la productividad y la naturaleza de cada sector. Señala Copardón que hay que preservar la estabilidad sin perder de vista el impacto real en los costos de producción y el empleo, que es lo básico. Entonces, perfecto, eso es lo que ha generado el discurso del presidente, las medidas del gobierno. Hay opiniones, como ustedes vieron, de economistas ayer, falta tal cosa, aquí se adicionan, siempre es posible mejorar, siempre es posible superar las posiciones de la oposición. El presidente Fernández no se debe apretar más el cinturón a los más pobres, no es a los más pobres, a los más pobres, a los menos pobres y
que hoy habla el obispo, ahorita vamos a ver, el coadyuctor, dice, no, ya no nos aprieten tanto. Entonces, el gobierno tiene que asumir, el presidente dijo que iba a asumir mayormente el sacrificio, pero una de las mejores medidas, dos medidas que el gobierno las ha podido asumir. Ahorita vamos a ver, cuando entremos en la parte económica fundamental, cómo el gobierno se está llenando. Yo le dije que cuando suben los fletes, el gobierno se mete más cuartos en los bolsillos que la porra. O sea que a Dios rogando y como ir con el mazo dando. Es como había un señor, el doctor Merengue, cuando yo era niño, en los muñequitos que leíamos, llegaban en el Caribe, creo que era. Y entonces él era muy hipócrita y pasaba una señora muy perifollada y cosas, pero rara y fea. Y la Dios está muy hermosa y de que por detrás, mira, parece una que sé yo, que yo, cuando. Entonces, en este caso, a veces el gobierno hace esa misma situación. Que yo estoy dando porque, no, tú estás de lo que estás recaudando y ahora estás recaudando más, no me estás dando tanto, ni siquiera tanto. Por eso yo decía, dos medidas que se han exigido. El anticipo para las pequeñas y microempresas, lo decía en estos días Fabricio Gómez Mazara de Promipyme, funcionario del gobierno, economista, persona con conocimiento, y muchas otras personas lo hemos dicho siempre. Y ya no hay razones de mantenerlo. El anticipo para las pequeñas y microempresas, por lo menos, o las grandes lo pueden pagar. Y la indexación que ha venido reclamando, ahora fue en estos días Omar Fernández y 45 legisladores, y el de la Asociación de Industria, Brachi, que lo apoyó, y nosotros aquí que hemos sido abanderados también de eso. ¿Por qué tenemos que estar pagando de impuestos de algo que no corresponde, que es ilegítimo, cuando el gobierno se está llenando por otro lado de dinero? No tienes que regalarnos, no tienes que dar nada. Déjanos lo que es nuestro, legítimo, mío, que me lo gané yo, mi trabajo. Pero la tarjetica por allí, no se pueden recoger esa y a mí hay que penalizarme. Bien, entonces ahorita en la parte económica puntual vamos a ver algunos aspectos. Pero como les decía, ayer hubo esas informaciones que se generaron, que motivaron que los mercados cayeran y todo lo que eso sucedió. Vamos a hacer un recuento. Al final del día, ¿qué fue lo que sucedió? Antes de que abrieran los mercados, Donald Trump dio las declaraciones de que iba a suspender por 5 días los ataques que él había dado un ultimátum de 48 horas el sábado para atacar las instalaciones energéticas de power, de potencia, las plantas eléctricas, la generadora, la Catalina, la Itabo, la que sé yo qué. Y eso Irán le respondió, si hacen eso nosotros vamos a destruir todas las plantas de desalinización y ellos dependen 80-90% del agua, toda la gente del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Oman, etcétera, Irak, y todos son aliados, en este caso de Estados Unidos, con esta agresión que ha habido a Irán, o con este ataque, o con esta guerra. Irán le está atacando, y ya de hecho atacó la mayor refinería del mundo de gas natural, la de Ras Al-Khaimah, y entonces obviamente no están jugando, y las bombas y los misiles están cayendo en Tel Aviv, hasta en Dinone, que es una ciudad donde están los laboratorios nucleares, y hay unas plantas, que ya eso es marca mayor. Obviamente, ustedes pueden estar seguros, el domingo Donald Trump ratificó. Yo decía ayer, pero ¿con quién fue que él habló? Si el sábado declara 48 horas, el domingo ratifica y entonces el lunes, sí. Pero las bolsas abrieron en rojo, en Asia, en el suelo, perdieron, te vieron ayer, casi 6%, que es muchísimo, miles de millones de dólares perdidos. Y el petróleo encampanado casi a 120. Y obviamente ayer debió haber sido un lunes negro. Las bolsas que ya habían perdido casi 700 puntos en la semana, 1%, otro por ciento, durante todos estos días, estaban prácticamente en el suelo, estaban en 45,000 el Dow Jones, casi llegando al nivel que se lo entregó Biden de 44,000.
Entonces, evidentemente que ustedes pueden estar seguros que todos esos países aliados del Golfo dijeron, pero tú te estás volviendo loco, pero tú vas a hacer eso, tú no ves lo que viene. Y salió diciendo que sí, que se estaba negociando. Bueno, ¿qué sucedió? El Texas, el West Texas Intermediate, lo vimos ayer en tiempo real, ayer aquí con nosotros, veíamos cómo iba, 8% llegaba. Bueno, ayer cerró a las 4 de la tarde la bolsa en 88,13 centavos el barril. Cayó 10%. Eso es todos los cuartos del mundo, de 99 caer a 88. El Brent bajó 10,92 y los índices industriales pues se dispararon, ganaron 1,38. El Dow Jones ganó 600 y pico y cerró en 46,000. Ganó 631 puntos y cerró en 46,208. O sea que estaba en 45,400 por ahí. 45,600. O sea, la mayor recuperación durante el periodo de la guerra, de los 24 días que va, ese fue el mayor brinco, pues todo lo que había era cayendo. Todo eso resulta minutos antes de la apertura de los mercados. Y por eso hay gente que dice que aquí puede haber habido hasta una manipulación. Irán lo acusa de que eso es mentira, ellos no están negociando nada, que hay una manipulación para bajar el precio del petróleo y la caída de los mercados. ¿Verdad? Dice un analista, puede que se tambaleen mañana si el presidente dice algo que contradiga lo que ocurrió hoy. Y él dice una cosa ahora, otra a la media, otra para allá, pero esto parece que fue bien pensado. Dice otro analista, es muy difícil operar en estos mercados mientras Trump pasa de una escalada masiva a declaraciones de paz. Lo que no se sabe si es de verdad que va a haber esa situación, porque ya en una ocasión el secretario de Energía, Christopher Wright, había dicho que la Fuerza Armada Norteamericana, la Fuerza Naval, había escoltado un buque a través del estrecho de Hormuz y el petróleo que estaba, se cayó de una vez, bajó. Y fue mentira. Y los mercados van tomando nota de esto. Yo les digo, si no hay nada concreto, porque son cosas que dice Trump y cosas a veces que uno no encuentra razones, porque cuando negociaron Witkoff y Jerry Kushner, sus yernos, ¿con quién de Irán? No se sabe. ¿Con quién que tú estás negociando? Es como que tú estabas negociando cuando estaba Maduro en Venezuela y tú estás negociando con González Urrutia o con la otra Corina, cuando allá el que está es otro. Entonces no es con los que están allá, es con alguien, pero eso los mercados ahorita van a corregirse de nuevo y va a volver a subir. Vamos a entrar en un momento, lo veremos. Pero las declaraciones de Trump, si uno se recuerda aquella declaración de Wright, del secretario de Energía, que fue falsa, tuvo la Casa Blanca que desmentirlo a la media hora, a las 2 horas, pero los mercados bajaron porque era una buena noticia ante el cierre del estrecho. Si lo están escoltando la naval, no, después lo dijeron, eso no es posible, eso es muy peligroso, etcétera, etcétera. Bueno, pero ¿qué más dijo Trump? Dice Trump que cree que el estrecho de Hormuz abrirá pronto y propone un control conjunto, como que los iraníes van a sentarse con él. ¿Quién va? Yo y cualquiera que no sea el líder supremo, el ayatolá. Cualquier otro ayatolá. El problema es que para ser ayatolá, eso es un asunto religioso que lo eligen 86 clérigos, 83. Y planteó la posibilidad de establecer un control conjunto. Son cosas que no tienen ningún basamento. Será controlado conjuntamente. Y los iraníes han dicho que están de acuerdo con eso. Los iraníes han dicho, por ahí puede pasar todo el mundo, menos Estados Unidos, Israel y sus aliados. Eso es lo que han dicho los iraníes. Yo y el próximo ayatolá, quien quiera que sea. Dice Trump, eso es ayer. Los europeos hablan de una comisión, un equipo, pero después que se apague el fuego ahí. Entonces, él dice que se han iniciado unas negociaciones, pero no dice con quién, no dice dónde. Dice, Jerry Kushner y Witkoff han mantenido contactos con un político respetado de Irán, que no es el líder. O sea, y eso entonces implica a Irán. Usted está negociando vamos a suponer, con Urrutia y con Corina, pero allá la que está es del Chávez o antes estaba Maduro. O sea, por eso es que
la gente está tomando esto con pinza. Medios iraníes desmienten que hayan negociaciones con Trump. No hay conversaciones entre Teherán y Washington, declaró la agencia del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las declaraciones de Trump forman parte de un intento de reducir los precios de la energía. Y eso recuerda en una ocasión cuando estaban con las tarifas que Trump le metió 145 y los chinos metieron 150 o lo contrario. ¿Y te acuerdan ese lío que dijo que China está interesada en negociar con nosotros? Y de China le dijeron, ¿quién ha dicho usted que nosotros estamos interesados en negociar con usted? Y usted o baja la tarifa, o sea, me da línea, porque Trump siempre plantea ese tipo de cosas. Entonces, hay gente que entiende, y ha habido muchos comentarios de analistas especializados, que aquí puede hasta haber manipulación de los mercados, lo que dice Irán. Porque imagínense usted, yo que sepa que Trump va a escribir eso y va a anunciar eso antes de que arranquen los mercados, y yo tengo una inversión, ya yo compré petróleo y lo tengo a $99 y lo vendo, y mañana a la hora que él habla bajó a 89, a las 10 lo compré en 88, yo me llené de dinero. Eso se llama inside information. Eso es penalizado en los mercados. Hay gente que cree que puede haber hasta de ese tipo de manipulación. No sabemos, pero lo que yo estoy seguro es que estuvimos al borde del precipicio, como yo le dije ayer, de que no se sabe si él recapacitó o lo hicieron recapacitar. Los países del Golfo le dijeron, o los asesores le dijeron, presidente, usted está jugando con fuego, porque si usted está ahora con el galón de gasolina a 3.98, ha subido $1 de cuando antes de la guerra a la fecha, y el diésel está 5 y pico, 5,25 promedio. Hay sitios que está más caro en Estados Unidos. Eso se va a meter, imagínese usted que se le mete el diésel a $10 y la gasolina a $5 o $6 el galón. Usted no lo va a aguantar, no lo va a aguantar nadie. Entonces, cuando yo le decía ayer que o él recapacitó o lo ayudaron vamos a decir que lo ayudaron a recapacitar, es por esto. Miren lo que dice Friedrich Merz, que estuvo con él cuando se inició la guerra, cuando quería involucrarlo, y él no está tranquilo. Dice, Merz agradece a Trump que pare por 5 días los ataques a la infraestructura energética iraní y abra la posibilidad de contactos directos. Dice Merz, oigan lo que acaba de decir aquí, es el canciller alemán. Ayer hablé por teléfono con el presidente, lo hago en general regularmente. Eso fue el domingo. Hablamos de la situación de Medio Oriente, le transmití mis consideraciones sobre los ataques anunciados, que eso iba a ser una catombe, que si él se estaría volviendo loco, yo me imagino cómo se lo dijo Merz. Entonces, esa es la realidad. Le he propuesto que trabajemos juntos y hagamos lo posible para que tan pronto como sea posible lleguemos a un alto al fuego, porque le está diciendo cobarde, que no se quieren involucrar. Lo que pasa es que ellos dicen, usted no nos consultó a nosotros, si nos hubiera consultado le hubiéramos dicho que no, que eso no convenía. Todos nuestros análisis dicen, para nadie era un secreto, solo para Trump quizás, quién sabe, que Irán iba a cerrar el estrecho de Hormuz, que Irán iba a atacar a los países de la zona. El Trump en una ocasión, en una rueda de prensa, se mostró asombrado que Irán atacara a los aliados. Si eso es su estrategia, es la única carta que le queda. Complicar la situación para que sea una guerra de desgaste y tengan el mundo entero, o la presión interna de los Estados Unidos, que hacer que se cambie la correlación de fuerzas, porque es una guerra asimétrica. Irán no tiene manera de contrarrestar el poderío militar de Estados Unidos y de Israel. Nada más le queda una carta, el estrecho de Hormuz, y atacar a los vecinos y de amenazar con desestabilizar todo el mercado energético. Sabemos que el de fertilizantes, sabemos que el del helio para toda la producción de microchip, de equipos electrónicos, de avanzados, etcétera, etcétera. Entonces dicen ya tantas cosas que se habla, que hasta de que en Israel se dan a conocer, porque es que en una guerra hay muchas informaciones cruzadas que no son ciertas. Dice que el 9 de abril, para la independencia de Israel, puede ser que Trump termine la guerra y que entonces vaya a Israel y para esa fecha y que le den un premio, unas cosas. Son de las cosas que uno no acaba de entender si son ciertas o si es la simple manipulación que se da en las guerras. Pero en todo caso, ya vimos cómo ayer bajaron los combustibles, cómo los mercados, miren,
ya hoy ha subido 4,55. Lo que cayó ayer ya lleva la mitad para arriba. Bajó a 88, ya está en 92,15 en tiempo real en la Bolsa Mercantil de Nueva York a las 8:35, ahora mismo 92,16. Así mismo, 4,58. Ha ganado $4. El petróleo, estoy hablando del West Texas Intermediate. Y el Dow lleva menos 110 puntos abajo ya, en rojo. O sea, por eso les decía, esas declaraciones de Trump, si estuvieran sustentadas en la realidad real, como dirían los muchachitos, perfecto. Pero como él dijo, y reaccionaron los mercados, y los mercados salen adelante tratando de aprovecharse, venden, compran. Miren ya, el que vendió ayer a 99 y compró ahorita a 88, ya se está ganando ahora 4,40. Pero eso no está bien, porque eso no está sustentado en la realidad necesariamente. Vamos a ver en el transcurso si es verdad o es mentira. Vamos a una pausa. Esto es Economía y Mercado.